¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, un poquito primero, nada, en nuestra vida hicimos esto de estar así compaginando de un lado y del otro, ¿no? Así que vamos viendo cómo sale. Totalmente. Eh, Primero, más que nada, darte las gracias, y a la IRE también, que se puso la 10 y, bueno, consiguió las reuniones y demás como para que lo podamos materializar la charla. Presentarte primero, es el arquitecto Guillermo Mir. Él es magíster en diseño y procesos innovativos, docente de arquitectura 2 y urbanismo 1B, es así, ¿no es cierto? Sí, Bien. Y docente en el módulo de vivienda y ciudad. Tiene una maestría en gestión y desarrollo habitacional de Córdoba. Es investigador del SEC, corregime, Guille, CECIT se llama. CECIC de la UNC, y es subdirector de planes y proyectos urbanos de la Municipalidad de Córdoba. La idea un poquito que teníamos con el Guille que vinimos charlando fue que este encuentro se divide en dos jornadas. La primera tiene que ver más que nada con una exposición y la segunda vía, bueno, streaming. Y después la segunda tiene que ver con un trabajo que vamos a hacer en taller, en que será de acá a 15 días aproximadamente, en la cual vamos a contar con la presencia de Guille para que podamos hacer un workshop de los temas que va a dar ahora. Así que nada, por nuestra parte, volverte a agradecer a la IRE 1000 también, porque se puso la 10, como decíamos recién. Y bueno, todo tuyo, Guille. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación, obviamente. Me tiene muy contento esta oportunidad bueno, de acercarme al colegio y la verdad que me darían ganas de estar allá, pero bueno, ya lo vamos a concretar en 15 días. Eh, Bueno, así como contaba recién Carlos, el motivo de esta charla es compartir un poco la experiencia del trabajo de los últimos años y sobre todo usarla como una plataforma o como una posibilidad para poder encontrarnos en 15 días y poder hacer una experiencia de proyecto que es de alguna manera eh, el centro o en donde está planteada esta charla. Es decir, lo que yo les voy a mostrar son planes y proyectos, ideas de transformación de la ciudad, entendiendo a eh, la ciudad más grande o la ciudad más chica o cualquier escala del hecho urbano como un proyecto compartido. Y cuando hablo de la ciudad como un proyecto compartido, la entiendo como una unión de voluntades que se configura a partir del tiempo y como un hecho que se va transformando y que cada una de esas transformaciones va sucediendo una encima de la otra. Es decir, hay que entender a la intervención en la ciudad a partir de esa sumatoria de intereses, de consensos y de acuerdos. A mí me gusta contar esta idea de la ciudad como un proyecto compartido, como un proyecto en el tiempo, y me gusta esta instalación que es de es un artista holandés que hace esta instalación, bueno, por el mundo, pero estas fotos son particularmente de una muestra que hace en Nueva York, en donde dispone en una mesa gigante miles y miles de piezas de legos blancos y lo dispone a libre uso de las personas para empezar a armar una ciudad. De hecho, se llama un proyecto colectivo. Entonces, me parece interesante porque este proyecto colectivo que propone, y hago la analogía con el título de la charla, de la ciudad como un proyecto compartido, es intergeneracional, tiene momentos de acuerdos, tiene momentos de frustración, como vemos el chiquito este con la gorra de Superman, tiene momentos de entender cuáles son las reglas y cuáles son los materiales que tenemos para hacer la ciudad, de pensar, de probar, de tomar distancia y observarla, pero fundamentalmente de un momento de encuentro, ¿no es cierto? Porque en eso consiste la ciudad, intervenir en la ciudad y habitar la ciudad.
Entonces la idea de la charla que yo les voy a proponer está fundamentalmente centrada en esta idea del proyecto colectivo, del proyecto compartido en el hacer ciudad. Y brevemente para presentarme, yo estoy en la ciudad de Córdoba Capital, soy arquitecto orgullosamente egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy en día trabajo en la universidad, soy docente de la Facultad de Arquitectura, como decía Carlos. He trabajado desde que egresé hasta hace 2 años y un poquito de manera independiente, asociado con diferentes profesionales en un estudio que se llama Mira, y desde diciembre del 2023 me desempeño como subdirector en la Dirección de Planes y Proyectos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Córdoba, con la gestión actual del intendente Daniel Pasarini. Cuento esto más allá de que ya me presentaron, pero porque lo que voy a compartir con ustedes tiene que ver con esta historia de alguna manera y con esta mezcla entre mi formación, entre los lugares y las personas con las que trabajé, y específicamente en este rol y en esta responsabilidad que es realmente un desafío y un orgullo enorme poder trabajar desde un área de planes y proyectos para la ciudad de Córdoba, que es la ciudad en la que vivo hace más de 20 años. Siempre me parece interesante plantear el marco de referencia sobre el cual estamos hablando, y Jan Jacobs, este urbanista estadounidense, plantea la idea de que hay que defender el espacio abierto público, y que el espacio abierto público en todas sus escalas y en todas sus variantes, desde un parque hasta una calle o hasta los bordes de un curso de agua, son parte de la cultura de la ciudad. Jan Jacobs tenía estos anteojos muy particulares que le daban como su propia imagen de personaje, y este dibujo a mí me parece interesante porque un poco la invitación es a ponernos estos anteojos de Jan Jacobs para entender, bueno, a proyectar, a planificar, a conservar y a defender los espacios públicos, los espacios abiertos públicos como parte de la cultura de la ciudad. Y en ese sentido, también pensar cuál es el modelo de ciudad actual. Y hay un biólogo que se llama Salvador Rueda, que trabaja en la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que dice que hoy la ciudad que tenemos que proyectar o la ciudad por la que tenemos que trabajar se tiene que basar en un modelo sostenible. Y explica lo de la sostenibilidad urbana a partir de que es un modelo que es compacto en su morfología, que es complejo, es decir, que tiene mixtura de usos y que tiene biodiversidad en su organización, que es metabólicamente eficiente y que es socialmente cohesionado. Y de alguna manera esto es muy fácil de traducir en cualquier proyecto de la escala que sea, hasta de un proyecto de arquitectura como en un proyecto de ciudad, porque de alguna manera está hablando de la mixtura de usos, de algunas cuestiones que tengan que ver con la morfología y con la posición que tiene la arquitectura o la ciudad sobre el territorio, sobre algunas estrategias ambientales y sobre el impacto que tiene en la sociedad. Y esta misma agencia de ecología de Barcelona, en esta línea del urbanismo ecosistémico o el urbanismo que responde a un modelo sostenible, plantea que hay que entender el hecho urbano, la intervención en la ciudad a partir de 3 niveles. Hablan del urbanismo del suelo, que sería todo lo que sucede en el contacto directo con el espacio público, con la calle, con el nivel cero. Entonces ahí la responsabilidad que tenemos, tanto al hacer arquitectura como al hacer proyectos en la ciudad, de darle respuesta a esa fricción o a esa lucha por preservar el espacio abierto público, como decía Jane Jacobs. El urbanismo de los niveles superiores, que puede alojar diversidad de usos, pero que también en las azoteas puede alojar espacios para captar energía, para recolectar agua, o cualquier otro tipo de estrategia que tenga que ver con estas ideas de cuidar o de atender el ambiente, más como símbolo de época, de alguna manera, frente al cambio climático.
pero también el urbanismo del subsuelo, y que el subsuelo también era un lugar para entender como parte del proyecto de la ciudad o como parte del proyecto de la arquitectura. Entonces me parece interesante porque acá pone como una mirada para el hacer ciudad que no es solamente la mirada planimétrica, que es en la que estamos acostumbrados a entender la intervención urbanística, sino también un urbanismo, una forma de entenderlo a partir de una sección vertical, de un corte que nos plantea estos estratos o niveles para poder proyectar la ciudad. Como les decía, vengo de la ciudad de Córdoba, trabajo fundamentalmente en la ciudad de Córdoba. Bueno, por ahí saben, por ahí no, pero la ciudad de Córdoba es una ciudad de fundación colonial, planteada a partir de sus 70 manzanas fundacionales en relación al río Suquía, que es este curso de agua, no sé si se ve el cursor, pero es este curso de agua que va por acá, y el arroyo de la Cañada, que es otro curso de agua que desemboca en el río, ¿no es cierto? Uno corre más en el sentido este-oeste y otro de suroeste hacia el norte. Y este plano a mí me parece interesante porque es el primer plano catastral de la ciudad de Córdoba, que es de 1890, que se conoce como el Catastro Machado, es el primer dibujo catastral que tiene la ciudad de Córdoba, que plantea la primera situación de expansión desde el área central, que es esta, hacia los barrios pericentrales o toda la situación que va trepando hacia las barrancas de la ciudad de Córdoba. Y históricamente los dos cursos de agua que les mencionaba, tanto la Cañada como el río, han sido los determinantes para la organización de la ciudad. En este caso yo les estoy mostrando imágenes del arroyo de la Cañada. La primera imagen de la izquierda es previa a su sistematización o al curso original de la cuenca de la Cañada, que ha causado innumerables inundaciones y muchísimos problemas en su paso por la ciudad, sobre todo llegando hacia el río, y que en el año 1940, con un proyecto de la Dirección de Hidráulica, un proyecto meramente de infraestructura, se decide sistematizarla y canalizarla en este canal de piedra que atraviesa la ciudad de Córdoba. Y que de alguna manera marca un elemento de infraestructura urbana muy potente y que hoy se ha transformado en un elemento del paisaje urbano de la ciudad de Córdoba, y que lo cuento justamente porque me parece interesante entenderlo por todo lo que genera o por todos los impactos que tiene en su entorno. En cambio, el río Suquía, que es un río de sierras, como los ríos de las sierras de Córdoba, en los momentos de sequía, sobre todo en el invierno y hasta octubre aproximadamente, es un río que por lo general lo vemos muy pequeño, muy angosto, y que en momentos de lluvia o en veranos como este que acaba de pasar, en muchas ocasiones lo vemos casi lleno de banda a banda, o provocando inundaciones, sobre todo en las avenidas costaneras. Pero el río durante mucho tiempo fue la espalda de la ciudad, fue el lugar de las fábricas, fue el lugar donde se tiraba la basura, todas las calles desembocaban en el río y era siempre el atrás del tejido, el atrás de los lotes, el río. Hasta que a partir del tiempo empezaron a generarse intervenciones, y es en la gestión del intendente Mestre y del arquitecto Guillermo Irós en donde se toma la decisión importante de sistematizar el río y entenderlo como un corredor urbano, con un paradigma muy de ese momento que tenía que ver con la movilidad vehicular fundamentalmente, pero que es sumamente valioso porque es el que le genera el sistema costanero al río, tanto en su tramo central como en sus tramos pericentrales y periféricos. Y eso empieza a configurar un nuevo frente urbano del río. Cuando hablo de la gestión del intendente Mestre, acá no puse el año, pero estoy hablando de los años 80 aproximadamente. Ahí es cuando se termina de completar la sistematización de la costanera. Y hoy, estos dos cursos de agua tienen esta imagen para nuestra ciudad.
la primera imagen de la izquierda está tomada desde la terraza de un edificio, el edificio de Capitalinas, que es uno de los más altos que hay en el borde del río, y el río hoy sistematizado con infraestructura verde, con ciclovías, con espacios de caminarías, con parques, empieza a tener esta configuración y poco a poco empieza a tener un desarrollo en altura o un desarrollo inmobiliario acorde a la escala de ese río. A diferencia de la Cañada, que a partir de esta obra de infraestructura muchísimo más fuerte, de muchísimo más impacto para el territorio, por la sistematización del arroyo, pero acompañada de una estrategia paisajística a partir de este arbolado de tipas que hay en todo el curso sistematizado de la Cañada, ha tenido una configuración de borde, de tejido urbano, muchísimo más fuerte, ¿no es cierto? Muchísimo más determinante, acompañada por un perfil normativo y por una posición en el área central y pericentral, sobre todo en la zona de Güemes, que así lo definió. Entonces, estos dos elementos, de alguna manera, son los dos elementos sobre los cuales yo quiero conversar y contar algunas ideas de instrumentos urbanísticos que estamos trabajando sobre la ciudad, y que tienen que ver con entender los dos elementos naturales de la ciudad como elementos determinantes. Para organizar estas ideas de instrumentos y de intervenciones en la ciudad, hemos trabajado en la Dirección de Planeamiento Urbano con una ordenanza que la hemos desarrollado, creado y elevado al Consejo Deliberante, que se sancionó el año pasado, que se llaman Instrumentos Urbanísticos de Planificación, Concertación y Sostenibilidad para la Ciudad de Córdoba. ¿A qué nos referimos con instrumentos urbanísticos? Con un conjunto, con un menú de instrumentos a disposición tanto para la gestión y la planificación del territorio desde el sector público como del sector privado. De alguna manera pretenden, por un lado, que el Estado tome un rol de liderazgo en la toma de decisiones respecto de la ciudad, pero que también marcar unas reglas de juego o plantear algunas posibilidades para que el privado también pueda colaborar, sobre todo en momentos como este, en donde la articulación público-privada es de alguna manera un recurso, digamos, o un mecanismo muy necesario para garantizar la intervención en la ciudad. Este proyecto de ordenanza se organiza a partir de estos tres capítulos. Por un lado, instrumentos de planificación, por otro lado, instrumentos de concertación y por otro lado, instrumentos de sostenibilidad. Y me parece importante contarlo porque los instrumentos de planificación, por ejemplo, que nosotros en este momento planteamos 5, pero que podrían ser más en el futuro, se podrían seguir agregando otros, buscan atender a las diferentes escalas de la ciudad de Córdoba, tanto en sus áreas periféricas, como son los planes integrales de zona, que son esos que se van pintando de colores ahí en la animación, como los planes de barrio, que son todos los que van organizando el área intermedia y periférica y pericentral, perdón, de la ciudad, como los planes de regeneración urbano-ambiental o los planes de integración sociourbana. Esto es muy novedoso para la ciudad de Córdoba porque si bien la Carta Orgánica Municipal obliga al municipio a planificar la ciudad, no había ninguna ordenanza que enumere, describa el objeto de la planificación. O sea, no hay ordenanzas que hablen de plan maestro, ni de plan urbano, ni de plan ambiental. Entonces, de alguna manera, esta ordenanza incorpora estos planes de sector como para poder atender a las realidades que van sucediendo a lo largo de un ejido muy amplio. Eso no lo dije al principio, pero nosotros tenemos un ejido municipal de 24 kilómetros por 24 kilómetros, una rareza geométrica de que sea un ejido cuadrado, pero esa es la complejidad territorial en la ciudad de Córdoba. Los otros instrumentos con los que trabajamos son los instrumentos de concertación, están pintados de rojo a propósito, porque son los instrumentos donde se plantean los acuerdos público-privados. Por un lado, los convenios urbanísticos,
que son un instrumento que ya existe desde el 2012 en la Municipalidad de Córdoba, que en esta ordenanza se los modifica, se le suman una serie de condicionantes más vinculadas a la planificación y a la participación ciudadana, pero que tienen que ver de alguna manera con iniciativas privadas para promover cambios de norma a algunos sectores de la ciudad. El otro instrumento, que también es un instrumento nuevo, se llama Polígonos de Actuación Concertada, nosotros le decimos PAC. Estos son meramente de iniciativa pública, en donde el Estado identifica sectores de la ciudad y promueve un cambio normativo para que el privado se acerque y haga sus emprendimientos o sus desarrollos, y los acuerdos de gestión mixta, que son acuerdos entre público y privado para el desarrollo de infraestructura o para el desarrollo de equipamientos. Todos estos instrumentos, siempre que cambien las condiciones normativas de uso, de ocupación o de fraccionamiento del suelo, siempre deben elevarse al Consejo Deliberante, porque los tiene que aprobar el Consejo Deliberante para generar una ordenanza específica y antes pasar por un proceso de participación ciudadana, que es la audiencia pública. Y por último, los instrumentos de sostenibilidad, que quizás son los más vinculados a la arquitectura, pero que buscan empezar a incorporar en un marco normativo como el de la ciudad de Córdoba, que tiene casi 40 años, algunas ideas que tienen que ver con la sostenibilidad urbana del tejido o arquitectónica. Por ejemplo, incorporar superficies permeables, controlar la impermeabilización del suelo, garantizar la incorporación de vegetación nativa o de algunos otros elementos que tengan que ver con las sombras arrojadas, los vientos y los medios de movilidad no contaminantes. Entonces, de alguna manera, este conjunto de instrumentos de planificación, de concertación y de sostenibilidad son los que van dando como marco normativo, marco legal a las intervenciones que venimos promoviendo e impulsando desde la dirección. La primera de las intervenciones que les quería compartir fue un concurso nacional de ideas y anteproyectos que se anunció hacia fines del 2024 y se conocieron los ganadores en el 2025, que era para el Plan de Barrio Centro, para una intervención en el área central, pero que además de intervenir específicamente en el ámbito del área central, promovía lo que muestra este dibujo, que es entender que el centro no es solamente el área conocida como el centro o el área fundacional, la próxima a la plaza fundacional, sino de que en una ciudad como Córdoba y en una ciudad de escala metropolitana como Córdoba, el centro adquiere otras dimensiones y otras variables en juego. Y que ese centro empieza a tomar las centralidades de los barrios pericentrales, entonces un centro que se estira, digamos, a la plaza del barrio Alberdi, a la plaza del barrio General Paz, a los predios ferroviarios de Alta Córdoba, o incluso a Nueva Córdoba, que es el barrio que está próximo a Ciudad Universitaria. Entonces, configura un nuevo centro, que por un lado el barrio centro es el área fundacional, pero configura un nuevo centro que nosotros lo llamamos el centro metropolitano, y que es un centro ampliado, y que es un centro en donde nos interesa que la gente vuelva a vivir, que lo vuelva a elegir como un lugar para vivir. Y en ese sentido, es un centro que está claramente marcado o signado por elementos de infraestructura, como es el río, la cañada, y también el Parque Sarmiento o la Ciudad Universitaria y los predios ferroviarios o las líneas del ferrocarril. Entonces, el hecho de que este centro metropolitano se apropie o se acerque a captar las energías propias de los barrios pericentrales y de las identidades de esos barrios pericentrales, nos parece una oportunidad para pensar escenarios de densificación o de renovación urbana o de nuevas alturas, de nuevas formas de intervenir, pensando en que vuelva a vivir gente al centro. Es decir, lo que estamos buscando es una estrategia seductora para competir en el
mejor sentido de la palabra, de la competencia, con la expansión, ¿no es cierto? Con la expansión, con los barrios de baja densidad que se dan en la periferia. Pensar en este centro metropolitano y en ese instrumento que comentaba recientemente de los PACs, nos hizo empezar a identificar posibles polígonos para promover cambios de norma, como es esta zona que está pintada de rojo acá, que estoy señalando, que es lo que se conoce como el Abasto, el borde del barrio General Paz y el borde del Mercado Norte, y también el área del Mercado Sur. Son dos sectores, el del Abasto está claramente atravesado por el río Suquía, que es una barrera y que genera como una situación de un lado y del otro lado del río Suquía, y el caso de Güemes está caracterizado porque lo atraviesa la Cañada y es la expansión hacia el sur del Güemes de la zona del Paseo de las Artes, de los bares y demás. Entonces, pensar en el centro metropolitano y en estos elementos estructurantes nos dio este esquema de pensar de que podía haber parques metropolitanos, como podía ser el Parque Central Suquía, que estaba conformado especialmente en torno al curso del río Suquía, el Parque de la Cañada, el Parque del Ferrocarril y obviamente la unión del Parque Sarmiento y la Ciudad Universitaria. Cuando hablamos de estos parques, es un parque que se conforma a partir de la sumatoria de todas las intervenciones que hay ahí. Por ejemplo, hablando específicamente sobre el Parque Central Suquía, nosotros lo entendemos a partir de la sumatoria de espacios verdes y de equipamientos que se van dando a lo largo de todo el arco del área central de en relación al río, por ejemplo, este nodo que está acá en la desembocadura del río y la Cañada, donde hay unos desarrollos privados como Capitalinas y Tarjeta Naranja, y se da ahí una situación de renovación particular con un nodo institucional e incluso empresarial, toda la zona del Parque Las Heras y Elisa, que se asocia al río, toda un área candidata a renovación, que es el área del ex Mercado de Abasto. En ese punto que está acá está el nuevo Consejo Deliberante, y bueno, y eso genera como una dinámica en relación a él. Luego, si continuamos el Parque Central Suquía, empalmamos con el parque del Museo de la Industria, que se lo conoce que es de Barrio General Paz, y continuamos para llegar a la estación Mitre, terminal de ómnibus, el centro cívico de la provincia y la legislatura provincial. Entonces, en ese recorrido que fui relatando y acompañado de algunas ideas de movilidad y de intervenciones en el espacio público, la idea era conformar el frente urbano o los bordes de espacio público del río Suquía a partir de ir cosiendo una serie de intervenciones de equipamientos comunitarios, de inversión privada, fundamentalmente de inversión privada, porque son los que de alguna manera detonan el desarrollo, pero también de inversión pública, como fue el parque que se inauguró hace 3 años o el Consejo Deliberante que se inauguró aproximadamente hace un año. Entonces son intervenciones de espacio público, de instituciones públicas, municipales y en algunos casos provinciales, que generan un efecto o un impacto inductivo en su entorno y tiene una repercusión directa sobre la renovación de los tejidos o la densificación. De alguna manera nos estamos imaginando de esto, el río y la costanera dejan disponible o nos ponen disponible una cantidad de espacio verde y una posibilidad para pensar un tejido urbano aislado, de torres en altura, de edificios exentos, que no lo tenemos en otro lugar de la ciudad. Entonces es la oportunidad para pensar en una zona de renovación con estas particularidades. Y que también admite pensar o animarse a pensar otras alturas de la edificación. Y si bien en Córdoba, y supongo que eso es algo que nos pasa a muchas ciudades, hay como una resistencia con la edificación en altura, hay como un temor al impacto de la altura,
nosotros, y particularmente yo, también entiendo la altura como una oportunidad de no solo de densificar, sino de también liberar el impacto o la ocupación sobre el suelo. Y liberar la ocupación en el suelo puede significar liberar suelo absorbente, liberar espacio para incorporar vegetación, para incorporar árboles, que es una necesidad muy fuerte en la ciudad. O sea, la temperatura en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, es muchísimo más alta que en la periferia. Entonces, empezar a pensar en esas estrategias menores, pero que tengan que ver solamente con poder incorporar más vegetación, creo que van un poco en línea con esos instrumentos o esas ideas de sostenibilidad que comentaba al principio. Y esto como un adelanto sin chequear, digamos, sin que tiene validaciones y todavía no está aprobado ni nada, pero encontramos eso que se ve ahí cortado a la izquierda es el Consejo Deliberante, estas 3 torres existen, estas 2 ruleros de acá también, con esta forma eh, de óvalo también existe, y esta se acaba de factibilizar. Entonces empezábamos a encontrar que una intervención en el río garantizando puentes o espacios públicos podía empezar a ofrecer un espacio de convivencia entre edificación en altura, edificación de escala, pero que sea amable o que permita convivir con una edificación que hace a la manzana, que se va dando lote a lote, o que se va dando en la renovación parcelaria de las manzanas del entorno. Entonces nos parecía interesante utilizar estos instrumentos de concertación entre el público y el privado, para que el privado pueda hacer estos desarrollos de escala, que la normativa hoy no lo permitiría, entonces utilizar la concertación para eso, y que el beneficio para el municipio, el beneficio para lo público venga de vuelta en obra de infraestructura, en obra de espacio público o en obras de movilidad. Continuando en el río, yo ahora estaba hablando de este sector de acá, pero si continúo el río hacia el oeste y me voy hacia arriba, digamos, me voy alejando, nos encontramos con un barrio que se llama Villa Belgrano, y que fue una oportunidad en donde ensayamos la idea del frente ambiental del río Suquía de una manera distinta a como la entendíamos en el centro o en el área pericentral. Y este sector, que es el de Villa Belgrano, es decir, este es el curso de agua del río. Ah, mira, puedo marcar. Bueno, me acabo de dar cuenta de algo que me podría haber venido bien hace un rato. El curso de agua del río al frente de una reserva natural, que es la Reserva San Martín. Nos encontramos con este barrio Villa Belgrano, que había sufrido o estaba sufriendo un proceso de renovación y de construcción en altura bastante agresivo para las condiciones barriales, sobre todo en el borde del río. Con algunos conflictos vecinales bastante importantes, pedidos a la justicia de amparos ambientales, preocupaciones del centro vecinal sobre la forma en la que se está construyendo, porque la normativa lo permitía, porque es una normativa de hace bastante tiempo, y que en los últimos años se dio un desarrollo concentrado de una serie de edificios en el borde del río, que le empezaron a cambiar la fisonomía al barrio. Entonces empezamos a plantear esta idea de que había que reconocer el río como un frente urbano ambiental. Es urbano, el río hace a la definición urbana de la ciudad de Córdoba, tanto en sus áreas centrales como pericentrales, pero tiene componentes ambientales. Recorriendo esta zona del río, una zona que no tiene costanera, es una zona que tiene esta imagen. O sea, estas fotos son justamente de este sector, están tomadas por acá. Y esta es la imagen, es decir, es una imagen que uno no la reconoce como el borde del río urbano, digamos, del río sistematizado, del río con avenida costanera. Entonces nos parecía interesante que esto había que empezar a recuperarlo como parte de este frente urbano ambiental y que no quedara solamente como un beneficio para los desarrollos privados del sector.
Y en ese sentido empezamos a darle forma y a darle calibre dimensional y escalar a ese frente urbano ambiental. Y encontramos que hay una ley provincial de la provincia de Córdoba que no se cumplía en la ciudad de Córdoba. Esto no hay por qué, digamos, no tenemos claro por qué no se estaba cumpliendo esa ley, pero que define que en todo curso de agua, a partir de la línea de ribera, que sería esta línea, hay un área que son de 35 metros, es decir, este ancho, que es de interés público ambiental. Perdón, hasta acá. ¿Qué significa interés público ambiental? Que es un área en la que no se puede construir. No es un área que necesariamente haya que donarla al dominio público, no es un área para donación, no es de expropiación, sino que es un área que se debe proteger por motivos ambientales y que tiene que ver con una protección de las cuencas, fundamentalmente. Nosotros estamos hablando de una línea de ribera que está por acá, y si hiciéramos el cálculo de agrimensura y de inundaciones y demás, seguramente en algunos sectores por acá nos daría la línea de riesgo hídrico. ¿Qué tiene que ver esto? Con preservar de alguna manera un área de buffer, un espesor que colabore a la biodiversidad o a los corredores ecosistémicos en relación a los cursos de agua. Entonces se tomó la decisión para este sector, para este barrio y para todos los cursos de agua de la ciudad en aplicar esta ley, es decir, aplicar esta ley que determina que es obligación que cualquier desarrollo inmobiliario o cualquier intervención de urbanización que venga en los bordes de los cursos de agua, hay que determinar la línea de ribera y la línea de riesgo hídrico y mantener este buffer de 35 metros desde la línea de ribera sin construcción. A lo que se superpone una ordenanza municipal que dice que cuando uno interviene en el borde de un curso de agua, hay que dejar un ancho de 27 metros, que es este ancho, para donar al dominio público, y eso sí es una donación, se cede al dominio público para la ejecución o de una posible calle o de un espacio verde, o de ambas cosas. Esos 27 metros se conforman por 12 metros, que sería un perfil de una posible calle, y por 15 metros de un espacio verde. El espacio verde siempre va del lado del agua, digamos, del lado del curso de agua. Pero en estos sectores en donde no es necesario, o sea, si yo vuelvo para atrás, en estos sectores no es necesaria la materialización de una costanera, no era una necesidad, pero sí nos parecía importante que ese espacio se dejara, que ese espacio se donara al dominio público, que ese espacio se ofreciera al uso colectivo, que se lo capitalizara como parte del patrimonio ambiental de la ciudad y del sector urbano, y sobre todo entendiéndolo como un nuevo frente urbano. Eso para los lotes que colindan al río es muy particular porque empieza a configurar que un lote que tiene frente a una calle interna del barrio, que sería este frente, también empieza a tener un frente hacia el río Suquía y empiezan a ser lotes de doble frente, sobre todo en una situación de topografía, por lo general el borde del río tiene una topografía, entonces empieza como a configurar unas nuevas condiciones para la incorporación de arquitectura de vivienda colectiva o de vivienda agrupada, que es de alguna manera el tipo de desarrollo que está apareciendo en este sector de la ciudad. Entonces, eso a nosotros nos cambió como la forma de entenderlo, porque no solo entendíamos al corredor como una zona normativa, sino que lo entendíamos como un corredor ambiental que se conformaba a través de una franja donada al espacio público y de una franja de protección ambiental. Entonces teníamos 27 metros desde la línea de ribera hasta la nueva línea municipal donados al dominio público, y luego, a partir de esos 27, un retiro de 8 que conformaban los 35 que eran de protección ambiental y una nueva obligación de resolver fachadas para los dos frentes y que estos desarrollos privados no se hagan de este borde costero como parte de
la expansión o como parte del espacio propio personal, digamos, del patio de estos desarrollos inmobiliarios. Para cuidar de alguna manera las intervenciones de vivienda colectiva y agrupada en todo este borde del Frente Urbano Ambiental del río Suquía, en la zona de Villa Belgrano, se cuidó especialmente algunos indicadores. Se disminuyó el FOS significativamente, el FOS en esta zona era del 60%, se pasó a un FOS del 40%, se aumentaron los retiros laterales y los retiros de frente y de fondo, es decir, tanto el retiro hacia el barrio como el retiro este que hablaba recién hacia el Frente Urbano Ambiental. Se incorporó y se reglamentó el FIS. El FIS es el factor de impermeabilización del suelo. Entonces, lo que te está diciendo ese 60% es que vos podés impermeabilizar como máximo el 60% de la parcela. Se regularon la cantidad de unidades funcionales que puede haber por parcela. Entonces, para vivienda colectiva se puede hacer una unidad funcional cada 200 metros y para vivienda agrupada se puede hacer una unidad funcional cada 350 metros. Esto es intencionado porque la vivienda agrupada es la que tiene mayor impacto sobre el espacio público, sobre la calle, sobre los estacionamientos y la que más impermeabiliza. Entonces la idea es que se puedan hacer menos unidades de vivienda agrupada y más unidades de vivienda colectiva, justamente pensando en lo que decía anteriormente de tender a la verticalización y a liberar suelo, a compactar la ocupación de la arquitectura. Y se incorporó otro concepto que fue novedoso para el marco normativo de Córdoba, que habla de la disposición de la masa arquitectónica y que tiene que ver con que no puede haber bloques construidos de más de 50 metros de largo y de 25 metros de ancho. Y que tiene que garantizarse una separación entre esos bloques como mínimo de 6 metros o de 1,5 de la altura. Esto es para evitar sombras continuas y prolongadas sobre el espacio público o sobre el espacio verde, para evitar túneles de viento o para evitar también invasión de privacidades y demás hacia los vecinos. Entonces, de alguna manera, se está buscando una disposición más porosa, más aislada en el terreno, que permita, como decía anteriormente, más superficie permeable, más superficie con cobertura vegetal, que es casi una obligación empezar a tener en estos terrenos la incorporación de vegetación nativa y obviamente la preservación de los ejemplares arbóreos nativos o de escala que hubiera en el lote. Esto de alguna manera empieza como a poner nuevas condiciones y nuevos indicadores ambientales o sostenibles a una normativa que solamente antes regulaba el FOS, el FOT y la altura. Y en un terreno de lotes grandes y de mucha especulación y de mucho interés inmobiliario, preservar el ambiente, entendiéndolo como parte del corredor ambiental y del Frente Urbano Ambiental, nos parece un aporte, tal es así que ese amparo que estaba solicitado por los centros vecinales, la justicia decidió no hacerle lugar, entendiendo que esta normativa era superadora en términos ambientales y en términos de preservación del paisaje y de las cualidades de este barrio. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Yo estoy en una radio hablando solo y supongo que estamos viendo, ¿cierto? ¿Sí? Bien, bárbaro. Vuelvo al área central y vuelvo al sector de Güemes, que era el otro polígono de intervención, ahora ya no en el río, sino en la cañada. Cuando yo les mostraba esta ordenanza de los instrumentos urbanísticos, hablaba de los planes de barrios y de los polígonos de actuación concertada. Empezamos a trabajar con el barrio Güemes. Esta sería la zona del Paseo de las Artes, este es el Boulevard San Juan, bueno, y acá está el área central, de alguna manera. Empezamos a trabajar con el barrio Güemes y con sus barrios aledaños.
con todo el borde de Ciudad Universitaria y de Nueva Córdoba en ese punto, para entender que había un sector delimitado por la avenida Vélez Sarsfield, la avenida Pueyrredón, La Cañada y Richardson, que es este sector que está acá, caracterizado por, voy a pasarme una y después vuelvo, por la proximidad a Ciudad Universitaria, por tener colindancia con La Cañada, por la presencia de la cárcel de encausados, de la ex cárcel de encausados. Hoy no tiene uso como cárcel, es un edificio que está vacío y solamente tiene un parque a su alrededor, es un edificio que es de dominio municipal ahora, a la espera de una intervención, hay una expectativa ahí de una intervención de escala, y toda un tejido de renovación y de densidad, que es este, que es de Nueva Córdoba, que es este, que es el del área central o de Güemes, y algunos desarrollos de muchísima escala, como es este, que es un desarrollo inmobiliario que se llama Posito. Entonces, este sector de Barrio Güemes, que nosotros lo llamamos Güemes Sur, es un ámbito de aproximadamente 20 hectáreas, que nos parecía interesante ponerlo como en una situación de cambio normativo, de incremento de indicadores, pensando en que sea el lugar en donde el desarrollismo de diferentes escalas, no los grandes desarrollistas solamente, sino también desarrollistas que pueden intervenir en un lote, que se pueden juntar varias personas, armar un fideicomiso y hacer una intervención en un lote, tuvieran unos indicadores que les haga más rentable de alguna manera esa intervención. Y por eso aparece este instrumento que nosotros lo llamamos el PAC, que son estos instrumentos de concertación que tienen por objeto generar acciones normativas y de promoción al desarrollo urbano en algunos polígonos que presentan condiciones para la renovación, la consolidación y o la densificación controlada, y que siempre están vinculados a instrumentos de planificación. En este caso, al Plan de Barrio Centro, al Centro Metropolitano y al Plan de Barrios de Güemes. En definitiva, tienen como intención dinamizar un sector que está muy deprimido por algún motivo, consolidar la infraestructura, consolidar el espacio público, densificar, es decir, incrementar la cantidad de población y renovar el tejido construido. Y por eso se pone a disposición este polígono en donde eh, se toma la totalidad de las parcelas y se le incrementan, se hace como unos ensayos de protoarquitectura y se piensa cuáles son los indicadores que podría admitir esto en función de la capacidad de carga de la infraestructura, de la capacidad de carga del espacio verde y de la capacidad de carga parcelaria. La particularidad que tiene este sector es que tiene parcelas muy pequeñas. Entonces había que pensar en indicadores que sirvieran tanto para parcelas pequeñas como para alguna parcela grande que se pudiera dar a partir de la unión de varias parcelas pequeñas. Para que nos ubiquemos en el plano, porque esto tiene el norte girado, acá tenemos La Cañada, acá tenemos la ex penitenciaría de Encausados, hacia allá está Ciudad Universitaria, y este es el desarrollo inmobiliario del Posito, ¿cierto? Esta es la avenida Pueyrredón. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de proyecto sobre este polígono, sobre estas parcelas, y empezamos a encontrar que había un modelo de manzana que era posible y que no era el modelo que promueve la ordenanza de ocupación del suelo histórica de la ciudad de Córdoba y que tiene Nueva Córdoba y el área central, que de alguna manera promueve este dibujo de la izquierda, que es un tejido continuo que libera un espacio central conocido como corazón de manzana, con una altura homogénea, sino que lo que podíamos generar en este polígono en particular, el del PAC Güemes, a partir de la posibilidad de parcelas pequeñas y de parcelas grandes, un modelo que es mucho más heterogéneo, ¿cierto? Que incrementa superficie permeable, que puede incorporar más vegetación,
que puede incorporar superficie de uso público, que puede también albergar diversidad tipológica, tanto de vivienda como de otros usos, y como consecuencia de ello más población. Entonces nos parece interesante pensar en un modelo de manzana que se conforma a partir de la sumatoria de cada una de estas arquitecturas, que se conforma en el tiempo, que se conforma como un proyecto compartido, como decíamos al principio de la charla, pero que vinculando el tamaño de la parcela, la edificabilidad o el FOT, la altura máxima y la superficie libre, nos daba como consecuencia esta diversidad tipológica. Y que si tenías un lote más grande o te hacías un lote más grande a partir de unir varios pequeños, tenías más metros para construir o más altura para construir, pero te obligaba a tener retiros laterales que permita dar este modelo en donde el tejido es más poroso, es más abierto y que se diferencia mucho del modelo tradicional de la normativa. Eso viene con una serie de condiciones muy estrictas que tienen que ver con el FOT, el FOS, la altura, los retiros de frente, de laterales y de fondo, la incorporación de microviviendas, que es una ordenanza que está para el área central de la ciudad de Córdoba, que es de monoambientes básicamente, y también de condiciones particulares de sostenibilidad, muy similares a las que hablábamos recién en el caso de la periferia del Frente Urbano Ambiental, que hablamos de definir una impermeabilización máxima del suelo, de incorporar vegetación, de considerar la movilidad sostenible por la proximidad al centro y a Ciudad Universitaria, es un lugar que se puede fácilmente uno mover en bicicleta, en monopatín o en otros medios de movilidad, o incluso en transporte público, y también de incorporar superficie de uso público a partir de retiros o de ensanches de veredas. Eso de alguna manera lo ensayábamos en todo este polígono completo, identificando que tiene tres zonas distintas. Por un lado voy a empezar por la 3, que es la zona de la avenida Vélez Sarsfield, que es un corredor urbano de densidad y de jerarquía, el interior del barrio, que es toda el área que está pintada de naranja, y el frente urbano ambiental Cañada. Y acá me voy a detener en este, porque de alguna manera es como el mismo concepto de definir un frente urbano ambiental en torno a los elementos naturales, tiene como una configuración distinta en función de que está próximo al área central y que está dentro del centro metropolitano y que está en un área en donde la cañada ya está urbanizada o el curso de agua en este caso ya está urbanizado y que forma parte de la infraestructura. Entonces, este frente urbano ambiental Cañada se va conformando con tipologías edificatorias, como decía recién, en función del tamaño del lote. Si yo tengo un lote estándar, que son de aproximadamente 300 metros, lo que puedo construir a partir de la normativa vigente son 3 pisos. Es decir, que me puedo ir a 10 metros con 50 de altura. Si yo adhiero a las condiciones o si elijo tomar las condiciones del PAC, eso me va a permitir construir hasta 23 metros. Entonces voy a empezar a tener otra altura disponible y otra edificabilidad disponible. El FOT de la normativa de base es 2,5. Si adhiero a las condiciones del PAC, puedo elevarlo hasta un FOT de 5. Eso en un lote chico quizás no tiene un impacto tan grande, pero si de repente yo uniera 3 de esos lotes de 300 metros y me armo un lote de casi 1000, empiezo a pensar en que puedo irme con una altura mayor, me puedo ir a una altura de 38 metros, o sea, paso de 10,50, que es lo que me dejaba la normativa, a 23 o a 38 incluso, siempre y cuando el edificio esté exento de sus laterales, del fondo, y que maneje un retiro de frente. Entonces, en función del tamaño del lote, no solo de la superficie, sino de la dimensión del lote que me permite tener retiros, puedo crecer en altura y puedo incrementar la edificabilidad. Toda esa edificabilidad que incremento y toda esa altura se paga. Es decir, tiene una plusvalía asociada que el privado la tiene que pagar, con la particularidad de que como esta es un área de promoción por parte del municipio y que la
planificación está decidiendo que es un área para promover y que es importante densificar, tiene como algunos mecanismos de reducción de esa plusvalía. Entonces, en el primer año se paga el 50%, en el segundo año se paga el 25%, el tercer año se paga bueno, un 25% de descuento, en el otro un 10% de descuento, y así hasta llegar a un momento que se paga el 100% de la plusvalía. Pero porque entendemos que ahí hay un mayor aprovechamiento del suelo a partir de esta promoción que hace de mejoramiento de los indicadores, en donde el privado puede elegir adherir. Si alguien no quiere adherir a las condiciones del PAC, se puede quedar con la normativa vigente. Es decir, es como que se está dando una superposición normativa con esta idea de, en este caso, de configurar ese frente urbano ambiental. Nos imaginábamos esto, es decir, poder buscar una edificación urbana, una edificación que genere un borde más permeable o más rugoso a nivel de la planta baja, que garantice que en las plantas bajas pueda haber otros usos, eh, que no necesariamente los centros de manzana tienen que ser abiertos, es decir, esto en algunos puntos tendrá sus cerramientos, sus rejas, pero nos parece que el efecto ambiental o el efecto en el paisaje urbano es muy superador al de tener las medianeras expuestas, que es el resultado que uno va encontrando en el desarrollo de la normativa convencional de la ciudad de Córdoba. Eh, esta ordenanza del PAC de Güemes Sur se aprobó en diciembre del año pasado, o sea, es muy nuevita, es de principios de diciembre del 2025, y al día de hoy ya hay 7 desarrollos inmobiliarios. Se ha generado como un efecto muy positivo en el ecosistema del desarrollismo, y lo más interesante para nosotros es que no es de grandes desarrollistas, sino que es de pequeños y medianos que empiezan a esto, a buscar lotes, a hacer proyectos de inversión, en su mayoría motorizados por arquitectos. Entonces eso nos parece muy interesante como una posibilidad de involucrar a la matrícula, y sobre todo porque el rendimiento de los lotes se ve muy superado a partir de este mejoramiento de los indicadores como es el FOT y la altura. Para salirme un poco del mundo municipal, digamos, y del trabajo en la municipalidad, también preparé muy brevemente y con menos nivel de desarrollo, pero algunas experiencias de proyectos y de concursos que realicé. Y cuando no trabajaba en la municipalidad y trabajaba de manera independiente, era una de mis actividades más habituales el desarrollo de concursos, porque me permitían encontrarme con el abordaje de la escala urbana o territorial en proyectos que no es un encargo que te llega a un estudio independiente. Entonces, el concurso me permite, o me permitió siempre, pensar y proyectar en escalas no habituales y asociadas por lo general a elementos naturales o de infraestructura que son muy condicionantes. Y en este caso, este dibujo es del el Concurso Nacional de Ideas para el Ordenamiento del Predio de la Sociedad Rural de Jesús María, un concurso que hicimos en el 2022 y que obtuvimos una mención honorífica, y que la particularidad era ordenar los usos de la sociedad rural, porque la sociedad rural quería organizar sus actividades deportivas, sus actividades productivas, sus actividades de reserva verde y las actividades propias de la exposición de la feria, ¿no es cierto?, de ganado y de maquinarias relacionadas al agro. Entonces fue un desafío encontrarnos con una escala de proyecto distinta y con unos condicionantes muy fuertes, porque la sociedad rural es este predio que está acá, que tiene esta extensión y que está atravesado por acá, por la ruta 9, ¿cierto? Por la ruta 9, o sea, si tomamos esta ruta y la seguimos, llegamos a donde están ustedes. Y por esta otra ruta que va hacia las sierras chicas de Córdoba.
Entonces, acá parecía como un condicionante de proyecto, no relacionado a un curso de agua como los que veíamos recién en la ciudad de Córdoba, pero sí a un uso que no preveía residencias, pero que estaba como en una condición de periferia con una necesidad de renovar la utilidad de este lote. Y la Sociedad Rural de Jesús María empezó a tomar la decisión de incorporar sede universitaria, espacio productivo, espacios deportivos, como para poder multiplicar y mixturar e intensificar los usos, sobre todo porque está en una posición muy neurálgica para la ciudad, muy próxima a la ciudad de Colonia Carolla y demás. Entonces fue realmente como un desafío cómo ordenar esos usos sin perder su condición de ruralidad. Y me parece interesante porque acá aparece también atravesado el tema de la definición de la mixtura de usos y de la liberación del suelo. Nuestra estrategia en este concurso fue concentrar en esta pieza, que es la que hacía frente a la ruta, la totalidad de los usos intensivos, y en esta otra pieza, en coincidencia con la otra ruta, el resto de los usos, para liberar el resto como un espacio verde, como se ve en esa imagen hacia acá, como un espacio verde productivo y de reserva. Bueno, eso fue la propuesta de este concurso, que fíjense que está en una escala extensísima y que el nivel de proyecto estaba puesto justamente como en un plan de ordenamiento de usos y actividades en relación al territorio. Yéndome a otras escalas y a otras experiencias de proyecto, traje dos que son de dos orígenes distintos, pero que tienen que ver con el ferrocarril. En este caso, no con cursos de agua y no con un predio periférico rural, sino con el ferrocarril y lo que sucede con los predios ferroviarios internos en las ciudades. Y son dos experiencias, una es un proyecto construido que es de un parque y otra es de un concurso, pero que las encuentro análogas en el sentido de que tienen los mismos objetivos. Por un lado, de romper la barrera del ferrocarril, poder atravesar ese de un lado y del otro, esta cosa que en las ciudades chicas pasa mucho, de los de un lado y los del otro lado del ferrocarril, cómo romper no solamente la barrera de las vías, sino la barrera del predio y darle permeabilidad al trazado urbano. Por otro lado, recuperar el patrimonio ferroviario, esto me parece muy interesante porque repensar estos predios o estos vacíos o estas áreas vacantes de la ciudad tiene que ver con recuperar la memoria o el patrimonio construido que hay en ellos, con incorporar nuevos usos o mixtura de usos y nuevos programas, y también poder complementar algún sistema de movilidad peatonal, vehicular, de bicisendas. Entonces, en ambos casos, estos cuatro objetivos se ven reflejados. El primer caso que les cuento es un concurso que también hicimos en el 2022. Esto todo post pandemia fue una época de muchos concursos. Durante la pandemia y inmediatamente después de la pandemia. Es un predio en Francisco Álvarez, que está en Moreno, en provincia de Buenos Aires. Acá obtuvimos el segundo premio y lo que buscaba esto era generar, se llamaba el polo ferrocultural, es decir, tenía una serie de actividades cívicas municipales, un polo ferroviario, tenía un museo del ferrocarril, una escuela vinculada a la formación ferroviaria. En este punto, habíamos ubicado todo lo que tenía que ver con los usos cívicos, porque esta era el área más central de la ciudad, y en este punto, muy interesante, un espacio formativo del INTA. Lo interesante de este concurso, más allá de haber ganado el segundo premio, que fue como una satisfacción, fue cómo ordenar este territorio y cómo incorporar esta diversidad de usos, que eran todos actores distintos y que la lógica podría haber sido lotearlo, pero acá tenía que primar una estrategia de vinculación a partir del espacio público, volviendo a lo que hablábamos al principio en relación a la puesta en valor y la preservación de lo público como patrimonio de la ciudad. Entonces, eh,
trabajamos con la idea de la longitudinalidad de las vías, de poder generar paseos en torno a los andenes, a recrear la idea del andén como un andén de espacio público, y que los edificios que se propusieran no solamente recuperaran una imagen de la arquitectura ferroviaria, sino que recuperaran la situación eh, de estar exentos en este parque público y de permanente expansión hacia ese parque, ¿no es cierto? Siempre pensando en que hay un sistema longitudinal que en algunos puntos y con algunas estrategias de peatonalidad elevada o de puentes o de paso subnivel, se puede atravesar la barrera de un ferrocarril que funciona, porque en la provincia de Buenos Aires el ferrocarril se utiliza como transporte público. Entonces, el desafío acá era cómo devolverle a esta localidad el espacio verde, el espacio, en este caso, productivo del INTA, asociado a un espacio público, a un espacio de huerta comunitaria o de plaza comestible, y el espacio cívico del polo ferroviario a partir de explanadas y de plazas que pudieran ser usadas como parte de las actividades comunitarias. Cuento primero este, que es más reciente, pero porque tiene que ver con este otro proyecto que ya tiene 10 años, que es en Villa María, se llama el Parque de la Vida, es un parque que se construyó y un proyecto que hicimos en una colaboración con el equipo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Municipalidad. En este caso yo lo hice como privado, contratado, colaborando con la municipalidad, y que lo interesante es que también trabajo con un predio ferroviario de características muy similares. Lo interesante para mí es que yo nací en Villa María, entonces es una ciudad que conozco y es un predio ferroviario que lo conozco desde chico, entonces fue muy interesante proyectar sobre este lugar, sobre un lugar que conozco, y que históricamente fue un predio que separó y ofició de barrera de un lado y del otro de la ciudad. Y que en esta secuencia de imágenes, desde el 2005, en donde ya no había usos de vagones o de operatoria ferroviaria, se empezaron a recuperar, en primer lugar, los edificios del ferrocarril. Se generó una biblioteca popular, un centro cultural, una tecnoteca, una escuela, pero estaba faltando el espacio de soporte que vinculara a todos estos equipamientos comunitarios. Y ahí llega el encargo de trabajar con el proyecto del Parque de la Vida. Lo interesante fue que lo trabajamos con un equipo de paisajistas, porque acá fundamentalmente lo que había que hacer era arquitectura exterior, arquitectura sin techo, y una estrategia urbana de cómo romper justamente esa barrera que históricamente había fragmentado la ciudad. Entonces, estos edificios, este que es el centro cultural, esta que es la escuela, este que es la tecnoteca, y este que es la biblioteca, y este que es la estación, eran todos preexistentes, y lo que se fue armando es una estrategia que se iba metiendo entre esos edificios, acompañada por una caminería y una bicisenda, para devolverle de alguna manera la escala de apropiación social y las posibilidades de uso. El parque, para mi satisfacción como ciudadano, como nacido en Villa María, es muy usado en todos los momentos del año, de día, de noche, para actividades deportivas, para actividades recreativas, para festejos. Y justamente acá la intervención se trató de cómo poder articular esta diversidad de usos o esta mixtura de usos de base, ¿no es cierto? Y cómo poder tejer de un lado y del otro lado de la ciudad. Hago la analogía con lo que hablábamos con los cursos de agua y con el Frente Urbano Ambiental que viene de los cursos de agua, de los elementos naturales, cuando acá el desafío estaba en cómo trabajar esta infraestructura de la movilidad o del ferrocarril para poder articular usos en relación al tejido de los bordes y el espacio público. Y ya para finalizar,
a mí siempre me parece interesante y hablamos con los estudiantes en la facultad de que hoy trabajar en la ciudad es trabajar siempre sobre una preexistencia, ¿no es cierto? Es trabajar sobre algo que ya se pensó en otro momento, pero que el desafío actual está en darle como un nuevo sentido y una visión de futuro. Pongo esa imagen de un proyecto de escala urbana para el Centro Histórico de Asunción, que lo hizo un estudio español que se llama Ecosistema Urbano, que es muy interesante como intervención que busca renaturalizar el centro histórico, pero solo para ilustrar esta frase de un urbanista italiano que se llama Bernardo Secchi, que la voy a leer y que dice que el espacio en el que viviremos los próximos decenios está en gran parte construido. El tema es ahora darle sentido y futuro por medio de continuas modificaciones de la ciudad, del territorio, de los materiales existentes, lo que implica una modificación de nuestros métodos proyectuales que nos permite recuperar la capacidad de ver, de prever y de controlar. De alguna manera yo creo que este es el desafío para intervenir en la ciudad, para que la ciudad la sigamos entendiendo como un proyecto que se construye en el tiempo, que se le superponen decisiones de orígenes distintos y de momentos distintos, que la época va diciendo o demandando intervenciones distintas. Y particularmente creo que hoy la época sí, la contemporaneidad nos está demandando volver a mirar los elementos naturales a partir de sus servicios ecosistémicos para la ciudad. Es decir, tenemos ahí un gran desafío que tiene que ver con cómo volver a ver las infraestructuras y los elementos naturales. Y creo que ahí hay una súper oportunidad de planificación, de proyecto y de pensar, que se piensa desde la gestión pública, pero que también se piensa desde el ejercicio profesional y ni hablar desde un colegio de arquitectos que sobre todo promueve estos espacios de intercambio para tensionar de alguna manera o sumar voluntades al hacer de la ciudad. Así que bueno, muchas gracias por la escucha. Bueno, dale. Yo no lo estoy viendo a ustedes, ¿eh? Dale. Sí, ahora sí. Escuché partes. Está buena la pregunta porque no lo dije, pero esa ordenanza incorpora como de manera obligatoria que en todos los procesos de planificación y de concertación existan instancias de participación ciudadana. Eso es también novedoso para una ordenanza urbanística porque no está regulado. O sea, a partir de ahora sí, pero no estaba anteriormente regulada. Y, y la verdad que esto es un desafío eso cuando trabajas en el Estado, porque la sociedad siempre demanda participación,
y el Estado históricamente no ha dado los espacios o no ha promovido los espacios de participación. Entonces, la decisión de impulsar esta ordenanza es una decisión política, digamos, una decisión del intendente que le interesaba revisar estos instrumentos o proponer instrumentos de intervención en la ciudad. Se pensaron o se trabajaron un poco desde el equipo técnico y luego se pusieron a disposición de instancias de participación ciudadana muy diversas, con centros vecinales, con la academia, con las facultades de arquitectura, con los colegios profesionales y con organizaciones civiles. De la academia, de los colegios profesionales y de las asociaciones civiles recibimos muchísimos aportes que nos ayudaron a mejorar, a ajustar, a hacer crecer. De los centros vecinales, no, no tanto, digamos, o menos aportes. Bueno, y también estuvieron involucrados los desarrollistas urbanos, los desarrollistas inmobiliarios. Entonces, tanto de los centros vecinales como de los desarrollistas, recibíamos como más negativas. En cambio de estas organizaciones civiles, de movilidad, de urbanismo y género, y de vivienda, de hábitat, recibimos aportes que nos ayudaron a ajustar muchos de estos instrumentos para que estuvieran más próximos a la operatividad, o sea, que se puedan usar. Pero sí, fue todo un aprendizaje eso y lo trabajamos en talleres participativos, en jornadas, en donde se pudo tener como este ida y vuelta. Sí, sí, sí. Es una transferencia que cuando se produce una ocupación de los lotes que colindan con los cursos de agua, o sea que el catastro te llega hasta el curso de agua, hay una obligación, eso está en una ordenanza que está desde el año 85, es decir, tiene 40 años, en mi edad, eh, que dice que cada ocupación que se hace en un lote colindante al río debe deslindar un polígono de 27 metros de ancho y que se debe de transferir al dominio público. Eso no es expropiatorio, sino que está estipulado por ordenanza y que tiene que ver con la consideración del curso de agua. Lo que sí se hace en nuestra oficina, cuando se evalúan los proyectos que van sobre esos cursos, sobre esos lotes colindantes con los cursos de agua, es que los indicadores, por ejemplo el FOT o la cantidad de viviendas, se calculan sobre la parcela original, sobre la parcela madre, le decimos nosotros. Entonces, se calculan los indicadores y luego esos indicadores se distribuyen en la parcela resultante que surge producto del deslinde hacia el dominio público. Sí, bueno, respecto a Villa Belgrano, sí hay proyectos en desarrollo. Villa Belgrano tuvo un parate muy grande en donde no se podía tramitar ni presentar nada en la municipalidad frente a este pedido de amparo. Entonces,
cuando se promueve esta nueva ordenanza, el Consejo Deliberante la aprueba y la justicia levanta el pedido de amparo, bueno, se le empieza a dar continuidad a todos esos trámites que estaban en curso y a nuevos trámites. Si los vecinos están contentos, no están contentos con esta nueva ordenanza y los desarrollistas tampoco. Eh, no, eso lo vemos como positivo y negativo. Es decir, negativo porque, bueno, no se logró conformar a todas las partes, pero positivo porque habla de que la ordenanza está parada como en un punto intermedio, digamos, que no está ni atendiendo a lo que quieren los vecinos, que quieren que el barrio no se modifique, que el barrio quede tal cual como era hace tiempo, ni tampoco a lo que quiere el desarrollista privado, que es que el barrio se renueve por completo. Es decir, la ordenanza está buscando un equilibrio entre un barrio que tiene servicios, que está muy bien conectado, que tiene espacios verdes y que admite que haya nueva vivienda, que viva nueva gente, que se renueven algunas construcciones o algunas parcelas, pero tampoco al extremo de lo que estaba buscando el desarrollismo. Entonces, bueno, esa es la devolución que tenemos de los actores del lugar. Y la otra pregunta que me hicieron es de Güemes, ¿cómo se calcula el valor de la plusvalía? El valor de la plusvalía se calcula en función de los metros de más que se pueden construir. Eso tiene una serie de indicadores, está puesto en la ordenanza, pero se calcula con el valor del suelo. El valor del suelo, en función, se plantea un terreno teórico que podría albergar los metros que se le está dando de más. Entonces se hace la diferencia entre el terreno que tiene y los metros que alberga, y el terreno teórico que albergaría los nuevos metros que se están dando. Y en esa diferencia, multiplicado por unos índices, se calcula el valor del beneficio. Digamos, el beneficio se lo entiende como el mayor aprovechamiento. Y el municipio participa en un 10% de ese beneficio. Y ese beneficio, el privado lo puede pagar con obras de infraestructura, puede ejecutar obras, no de uso propio, sino de uso del sector, lo puede pagar con dinero en efectivo, que va a una cuenta, a un fondo fiduciario que se llama Fondo de Reparación Urbanística, que lo maneja la municipalidad con un organismo de control, o si no, lo puede pagar con tierras. Por ejemplo, puede donar tierra en algún lugar en donde el valor sea equivalente, para transferirlo al dominio municipal. Y no lo tiene que pagar todo de una, sino que generalmente hay periodos para ir cancelando las obligaciones a partir de ese beneficio, la integración de ese beneficio. Siempre la municipalidad participa como mínimo en un 10% del beneficio calculado. Y en el caso de los PAC o de estos polígonos como Güemes o como el sector del Río, lo que buscamos es que esas obras o ese dinero vuelva en inversión para ese mismo sector, ¿no es cierto? O sea, que se reinvierta, digamos, en el mismo sector del desarrollo. Hola. Sí, sí. No, la ordenanza de la microvivienda lo que busca es reducir la unidad mínima de vivienda, siempre y cuando, pero no establece aspectos de materialidad, pero siempre y cuando los metros que no se están incorporando en la unidad de vivienda estén en el edificio. Por ejemplo, si vos la lees completa, vas a ver que dice que tiene que haber usos comunes en el edificio que compensen de alguna manera los que no están en la vivienda. Salón, gimnasio, lavaderos comunes,
ese tipo de actividades. Lo que está buscando la ordenanza de las microviviendas, que a mí personalmente, a Guillermo Mir, no al municipio, me parece que es un nombre muy poco feliz hablar de una microvivienda. Pero lo que está buscando es reducir a un monoambiente, a un único espacio, el, el espacio de vivienda, digamos, porque el departamento mínimo en Córdoba era de 42 metros. Con esto se reduce a 30 y pico, 35 si no me equivoco. Sí, en función de 30 metros cuadrados, exactamente. En, en el pack, en el pack de Güemes y en el del Abasto, que el del Abasto todavía no está por ordenanza, lo estamos estudiando y la idea es llevarlo pronto al Consejo Deliberante. Lo que nosotros estamos poniendo como condición es que si vos adherís al PAC, que te da más edificabilidad, no puede ser desarrollado en su totalidad de microviviendas. O sea que las microviviendas pueden ocupar un 50%, un 40% del emprendimiento, justamente para no alentar que sean edificios completos de estas viviendas mínimas, que en su mayoría después se terminan utilizando como viviendas de alquiler temporario y no para vivienda permanente. Entonces, lo que se busca es, si bien puede haber microviviendas porque resuelve alguna necesidad habitacional, pero que estén mixturadas con viviendas de mayor metraje, justamente para pensar que sean lugares donde la gente viva, no esté de una temporadita nada más. Con el equipo ganador del primer premio, con Marita y su equipo, trabajamos, después de que hayan ganado el primer premio, trabajamos durante 3 meses en una mesa entre el área de arquitectura, patrimonio y planeamiento urbano, definiendo como de la totalidad de sus proyectos. Era un concurso que proponía mucho, la verdad. Bueno, lo que estaba dentro de las posibilidades de hacer en términos de espacio público, de obra de espacio público, que eran una serie de intervenciones en relación a los mercados y en algunas calles del área central, y en relación a este centro metropolitano como en áreas de densificación planteaban ellos. Ellos no le decían PAC, les decían áreas de densificación controlada, no me acuerdo cuál era la palabra exacta que utilizaban. Y ellos habían propuesto justamente el área del río, bueno, eso fue muy común, todo el sector del río y del abasto es un área que se viene hace mucho tiempo buscando proyectos para que la dinamicen y que sea un sector de que se renueve. Nosotros mismos, con la IRE, cuando estudiábamos en la facultad, lo hemos utilizado como proyecto en arquitectura y demás. Entonces, ese es un área en donde casi todos los trabajos que participaron del concurso la ponían como un área de interés para pensar la densificación, y es un área en la que a nosotros nos interesa llevar este nuevo PAC, con la diferencia que no nos estamos quedando solo en el borde del río, sino que lo estamos llevando hacia el este, hacia el borde de barrio General Paz, en donde está el parque del Museo de la Industria, justamente para tomarnos de algo de la fuerza de renovación o de la dinámica de renovación que está teniendo el barrio General Paz. ¿Y cuáles son los otros PAC que estamos estudiando? Estamos estudiando otro que está en el borde sur de Ciudad Universitaria, que es en todo el borde del ferrocarril de Ciudad Universitaria, una calle que se llama Cruz Roja. Ahí estamos estudiando otro. Estamos por empezar un trabajo con los vecinos de Alberdi para ver si logramos consenso para proponer otro ahí. Y qué nos gustaría, pero bueno, no sé si nos da el tiempo, a nosotros la gestión en la municipalidad se nos termina el año próximo, es lograr otro en el barrio de San Vicente y en el barrio de San Martín, que es próximo a la cárcel de San Martín, que es otra penitenciaria. La idea es que los PAC
se vayan ubicando en los barrios pericentrales, que es el área en donde tenemos servicios, transporte público, una buena relación de proximidad al centro, a la ciudad universitaria. Nos interesa que sean lugares para densificar, pero que cuenten de alguna manera con todas las condiciones para que esa densificación sea eh, fácil de promover, digamos, y de acompañar con obras. Sí, dale, mejor. Bueno, yo les agradezco de vuelta la invitación, la posibilidad de compartir. A mí me encanta contar lo que hago, lo que hacemos. Yo tengo una confianza profunda en los proyectos y en la planificación, entonces me parece que toda iniciativa venga del lado que venga o del espacio que venga, si busca un proyecto y si esos proyectos se pueden discutir y consensuar, me parece que es súper valioso y que es lo que la ciudad necesita. Y me parece muy interesante la iniciativa del colegio en ese sentido, así que estoy honradísimo con que me hayan invitado y con que me inviten a ir a Jujuy, que es lo que más me interesa también. Trabajar, a trabajar. Sí, sí. Bueno, gracias.